Problema de aplicación número 4. Calor específico molar. Vamos a ver de qué se trata el siguiente problema. Tenemos entonces un cilindro, un recipiente, nos dan el volumen, nos indican que el volumen de ese recipiente es de 108 litros. Contiene H2O, se refiere a vapor de agua, nos indican que es un gas poliatómico. Dice que ese gas está a 45 grados centígrados y a una presión de 2.5 atmósferas. Esas son las variables de estado iniciales del gas. Listo. No hay que hacer ningún cálculo sobre el calor específico molar a volumen constante porque ya nos dan en los datos el valor que debemos usar. Entonces vamos con la primera pregunta. La primera pregunta nos pide el número de moles de este vapor de gas. Vamos a usar para esa primera pregunta la ley de los gases, que dice que P por V, presión por volumen, es igual al número de moles por la constante de los gases por la temperatura. Por lo tanto, el número de moles va a ser igual a P por V sobre la constante por la temperatura. Constante por temperatura. Vamos a hacer el cálculo, vamos a hacerlo acá. Tenemos entonces presión, vamos a trabajarla en atmósferas. Recordar eso al momento de usar las unidades de las otras variables. Tengo 2.5 atmósferas. El volumen lo voy a usar en litros. 108 litros. Si uso atmósferas y litros, tengo que usar la constante de los gases que viene en atmósferas y litros. Es decir, el valor de 0.082. Y para la temperatura, si bien es cierto que me indican que son 45 grados centígrados, yo debo convertirlos a Kelvin. Es decir, déjeme un poco más despacio aquí. Sería entonces la constante de los gases, 0.082 y la temperatura 45 grados centígrados, pero más 273.15 para que se conviertan en Kelvin. 273.15. Listo, vamos a hacerlo bien. Punto 15. Listo, vamos a hacer el cálculo. Tenemos entonces lo siguiente. Presión 2.5 por 108 litros sobre la constante de los gases por la temperatura 45 grados centígrados, pero convertidos a Kelvin. Es hacer la operación. Vamos revisando la conversión. Listo. 10.3 moles. Vamos a registrar ese valor. $10.3. Tenemos 3 cifras significativas. Estamos bien. Perfecto. Ahora nos preguntan, ya en términos de calor, la energía por calor que le debemos transferir a este vapor de agua para que aumente a 410 grados centígrados su temperatura, recordando que lo vamos a hacer a volumen constante. Entonces, para la segunda pregunta, recordar la fórmula de calor. Recordemos qué es lo que hacíamos cuando calentábamos un lingote de oro o calentábamos algún líquido.
Usted decía masa por calor específico, por cambio de temperatura. Cuando hablábamos de líquidos o cuando hablábamos de sólidos. Ahora que vamos a trabajar con gases, unos pequeños cambios. Ya cuando hablamos de gases, no hablamos de la masa del gas, sino que hablamos del número de moles. Que cuando hablamos de calor específico, hay que darnos cuenta cómo fue el proceso de calentar el gas. Y aquí está la palabra clave, volumen constante. Entonces tengo que usar el calor específico molar, pero a volumen constante, el CB, por delta T. Y ese CB ya me lo da el problema. Entonces, calor va a ser igual, número de moles, 10.3 por el calor específico molar a volumen constante, 27 joules mol Kelvin, y el cambio de temperatura. Recordemos algo, el cambio de temperatura tiene que ver con la temperatura final menos la temperatura inicial. El cambio de temperatura ocurre entre 410 grados centígrados y la temperatura inicial, que es de 45 grados centígrados. Entonces, el cambio de temperatura, vamos a hacer esa operación. $410 menos 45. Me sale 365 grados centígrados como cambio de temperatura. Ahora, si usted hiciera todo, uno va a decir, pero tengo que hacer el cambio de temperatura en Kelvin. Atención al detalle. Vamos a suponer que usted ya hubiese hecho esta resta, pero no en grados centígrados, sino en Kelvin. Vamos a ver qué hubiera ocurrido. La temperatura final en Kelvin hubiera sido 410 más 273.15. La temperatura inicial, si usted lo hubiera convertido, tendría 45 más 273.15. Entonces le hubiera tocado a usted encontrar la diferencia de temperatura. Diferencia de temperatura Le hubiera tocado hacer la misma resta. Vamos a restar. Usted esta resta ya la conoce. Me salía 365. Pero al restar 273.15 menos 273.15 se anulaba y me volvía a quedar exactamente lo mismo. ¿Qué significa eso? Que cuando a usted le pidan el cambio de temperatura, recordar que el cambio de temperatura en grados centígrados coincide con el cambio de temperatura en Kelvin, porque el tamaño de un grado centígrado es el mismo de un Kelvin. Por lo tanto, en este ejercicio, donde me piden el cambio de temperatura, es suficiente con que yo lo haga en centígrados, porque el valor va a coincidir como si lo hubiera hecho en Kelvin. Entonces no hace falta la conversión. Usted simplemente hace la resta de las dos temperaturas pensando que esa diferencia en centígrados es la misma que habrá en Kelvin. Entonces tenemos aquí
por 365. Vamos a ver cuánto nos da ese calor que le debo entregar a ese vapor de agua. Hagamos el cálculo, vamos a hacerlo por aquí. Tendríamos 10.3, 10.3, vamos a repetirlo, 10.3 por 27, calor específico molar a volumen constante, por 13, 165. Me sale 101.506.5. Podemos poner esto en notación científica, sería 1.02, tomando tres cifras significativas, y sería por 10 a la quinta, por 10 a la quinta joules. Esa es la energía que le debo dar al vapor para que suba su temperatura de 45 a 410 grados centígrados, manteniendo su volumen. Tenemos entonces 1.02 por 10 a la quinta. ¿Listo? Estamos listos para hacer el envío. Vamos a hacer el envío. Listo. Comprobamos que las dos respuestas ingresadas son correctas. Entonces, hemos superado el desafío del calor específico molar de un gas a volumen constante. Si este ejercicio no lo ha hecho todavía, cuente en la plataforma con 3 intentos. Si ya lo hizo y no obtuvo el 100% del puntaje, cuenta aún con 2 intentos. Muchas gracias por su atención.